Refranes y dichos populares sobre perros y gatos. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy platicaremos sobre los refranes y o dichos referentes a nuestras hermosas mascotas, tanto perros como gatos. Pobres de nuestros perros y gatos, no solo tienen que aguantar nuestros enojos y nuestras malas caras de vez en cuando, sino también que utilizamos frases que en muchas ocasiones no los pone en muy buen lugar. De forma habitual y para expresar distintas situaciones, nombramos a los perros y gatos en oraciones populares que han permanecido en nuestro idioma con el paso del tiempo. Pero antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. Empleamos más dichos sobre ellos de los que te imaginas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, aunque las utilicemos en nuestro día a día, no tenemos bien en claro qué significan estas frases y cuál es su procedencia. ¿Conoces los dichos a los que nos referimos? ¿Quieres conocer cuáles son los más utilizados? Vamos con la primera de las expresiones o dichos de perros del artículo. Estoy canino. Estamos seguros de que has utilizado esta expresión más veces de la que eres consciente. En este caso, nombrar a nuestros fieles compañeros puede tener significados distintos. Perro que ladra no muerde. Mucho hablan y poco hacen. Lo mismo ocurre con los perros que ladran continuamente. En la mayoría de los casos, un perro que ladra bastante tiene miedo y lo que quiere es que el peligro se aleje de él. Pocas son las situaciones en las que los canes ladradores muerden a la persona a la que se rebelan. ¿Conoces algún perro que ladre y muerda? Siempre hay alguna excepción a la regla. Hace un día de perros. Siempre que nos levantamos con un día lluvioso y cubierto de nubes o con exceso de calor sofocante, una de las expresiones o dichos de perros que se nos viene a la cabeza es hace un día de perros. Este dicho de perro se emplea siempre que consideramos que hace mal tiempo, ya sea frío o por calor. Pero, ¿utilizamos esta expresión de forma precisa? Para contestarnos a esta pregunta, debemos remontarnos a los orígenes de la oración en sí. Esta frase popular nació hace unos 5300 años, cuando los calendarios eran astronómicos y los pueblos se guiaban a través de la posición de las estrellas y las constelaciones. Cada estrella y cada constelación eran bautizados con nombres que simbolizaban aquello a lo que se parecían: objetos, animales, paisajes, etc. La expresión hace un día de perros está directamente relacionada con la estrella Sirio, que es la estrella que más brilla en la constelación de Canis Major o Can Mayor, la constelación del perro. Los pueblos comenzaban a relacionar la aparición de esta estrella y de esta constelación con la llegada del estío, y de esta constelación con la llegada del estío, lo que hoy llamamos verano. Por ese motivo, el calor asfixiante y difícil de aguantar de esta época se empezó a conocer como canícula, denominación relacionada con el nombre de la constelación. En el habla popular, la expresión días de canícula se sustituyó por días de perros. De esta forma, podemos decir que este dicho de perros originalmente solo se empleaba en los días más calurosos. Con el paso del tiempo, la frase se transformó y se empezó a utilizar a referencias a cualquier día en la que hacía mal tiempo, sobre todo con fuertes lluvias y tormentas. De una forma u otra, preferimos que no haga un día de perros nunca. Como perros y gatos, una de las más usadas y cómo no incluirlas. Cuando dos o más personas discuten, nunca se ponen de acuerdo y tienen conflictos continuamente, entonces se llevan como perros y gatos. Comúnmente los perros y los gatos no se llevan especialmente bien. La rivalidad entre ambos animales es de sobra conocida por todos. Por ello, la frase indica a la perfección los desacuerdos entre las personas que no se llevan muy bien. No obstante, siempre hay excepciones que acaban sentenciando este tipo de dicho de perros. A otro perro con ese hueso. Cuando alguien te intenta engañar, pero no caes en su trampa, una buena contestación puede ser a otro perro con ese hueso. Con ello, queremos decir que no has caído en su mentira y que pruebe con otras personas, ya que con nosotros no tienen nada que hacer. La ingenuidad de determinados perros es la clave de este refrán. Cuando ven algo que se parece a un hueso, salen corriendo por ello. Nosotros seríamos un can que sabe de sobra que eso que nos muestran no es un hueso, y ofrecemos a la persona que nos intenta engañar que pruebe con otro perro. ¿Conocías este dicho? Hay gato encerrado.
Cuando desconfías de alguien o algo o sospechamos de alguna razón o causa oculta, solemos usar esta expresión que suele estar rodeada de misterio. El refrán alude al origen de tener dinero oculto o guardado, pues las bolsas donde se almacenan estas cantidades antiguamente se llamaban gato. Dar gato por liebre indica engaño, intercambio desfavorable o servicio inferior al que se había acordado. También se utiliza para expresar frustración cuando nuestras expectativas no han sido cumplidas. El origen de la frase se remonta a la Edad Media, cuando en los platos se ofrecía liebre, cuando en realidad la carne era de gato. Este engaño podría desarrollarse debido a la gran similitud que había entre ambos animales. Buscarle los 3 pies al gato. Se dice de las personas que ven problemas donde no las hay y se desempeñan en poner trabas e inconvenientes a determinadas situaciones. Principalmente, esta expresión era conocida como buscarle los 5 pies al gato, refiriéndose a aquellos que querían hacer pasar la cola del felino como una pata más del gato. Cervantes cambia el dicho en El Quijote y la frase pasa a utilizarse tal y como el escritor describe en el episodio de Los Galeones. No ande buscando 3 pies al gato. Con dinero baila el perro. Es un refrán que se refiere al poder que tiene el dinero para influir en la conducta y las acciones de las personas, debido al interés. Este dicho toma como referencia el hecho de que los animales, especialmente las mascotas amaestradas como los perros, sean capaces de demostrar habilidades singulares frente a quien sea, a cambio de una recompensa. En el fondo, esta sentencia lo que quiere decir es que una recompensa económica es capaz de movilizar a los individuos a hacer hasta las cosas más insólitas, como ponerse un perro a bailar. Esta expresión popular por lo general se usa de manera coloquial para aludir al interés que suscita el dinero en alguien, al punto de que es capaz de hacer cosas insospechables hasta ese momento. Como ves, tenemos presentes a nuestros fieles compañeros hasta en nuestro lenguaje. ¿Conoces algún dicho o refrán más que no esté en nuestra lista? Compártelo con nosotros. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Si fue así, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para que no te pierdas nuestro contenido. Por el momento me despido y nos vemos en el próximo video.